Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, espero se encuentren maravillosamente bien. Una vez más, Leo Díaz, como siempre, ya saben, echándole ganas, aquí estamos. Señores, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Leo, muy buenos días a todos. Muchas gracias, buen día. Gracias, tenemos el gusto con Eduardo Rueda Aguirre. señor Rueda, buenos días. Gerardo Trejo Castro. Señor Trejo, muy buenos días. Pues aquí estamos, señores, tenemos la verdad, ¿cómo la podemos llamar? ¿Una charla? Así es. Es bueno una charla, porque eso también genera comunicación en confianza. Exactamente. Estamos exactamente al Alcaldía de Azcapotzalco, ¿estamos de acuerdo? En efecto, en el mítico Café OK, uno de los lugares más emblemáticos de nuestra hermosa alcaldía de Azcapotzalco. Me parece perfecto. Pues, ¿cómo le podremos llamar esta gran plática que vamos a tener amena? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Azcapotzalco Morena? Azcapotzalco Morena, Azcapotzalco la izquierda, el rumbo, ¿no? Que sigue. Yo creo que ahí, en eso que acabas de preguntar, que es realmente muy interesante, Azcapotzalco en el momento presente y también en la perspectiva. Y el momento presente es un momento de lucha, es un momento de definiciones y un momento en el que necesitamos reimplantar el criterio de la izquierda en nuestro Azcapotzalco. Yo creo que algo que acaba de plantear Rueda, Leo, a todas y todos quienes nos ven, es algo elemental. El pensar hoy la izquierda en Azcapotzalco y el rumbo que le depara a una posición de izquierda en Azcapotzalco, que sí evidentemente puede abanderarse bajo las siglas de Morena, y quienes participamos y coincidimos en el proceso organizativo de Morena, pero que también hay diferentes esfuerzos y colectividades que se asumen en una posición de izquierda y que hoy estamos empezando a entender la necesidad de aglutinarnos para defender un proyecto con una visión de izquierda en la demarcación. Entonces sí creo que hay que reconocer, y lo dice bien mi compañero Rueda, una pluralidad que hoy no puede ser invisibilizada, sino reconocida y buscando los puntos de coincidencia para que nos permita transitar en un proyecto alternativo para Azcapotzalco. Lucha de izquierda. Vamos a partir de un punto. ¿Cuál es la lucha más necesaria para hacer una verdadera izquierda? Una verdadera izquierda es pensar paralelamente a lo que en alguna ocasión dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Si lo queremos definir de una manera muy sencilla, ser de izquierda es primero pensar en los demás y no solamente en uno mismo, porque eso sería individualismo extremo. Hay que pensar en que convivimos con la sociedad y por lo tanto ser solidarios con los problemas, con las aspiraciones que también tengan el resto de los que están alrededor de nosotros. Ser de izquierda entonces es luchar para que situaciones injustas puedan transformarse y convertirse en situaciones de beneficio para todos. Ser de izquierda es también ser limpio en sus procederes, en las actividades que uno realice y no estar dentro de lo que se ha acostumbrado en otros lados aquí en México, no ser auténticos y estar siempre buscando la conducta a través de la simulación. Ahí dejo para no acaparar la palabra, pero creo que también podría decirnos un poco más el compañero Gerardo. Muchas gracias. Sí, evidentemente el tema de asumirse en una posición de izquierda es entender la pluralidad como un punto de partida necesario en el respeto a la libertad de pensamiento, la libertad de acción y la libertad de participación que tienen diferentes compañeros, compañeras. Hoy es muy claro que en Azcapotzalco y bajo la situación política en la que nos encontramos, no puede haber individualidades, no hay personalismos, necesitamos reconocer que existen diferentes esfuerzos con diferentes posiciones políticas, pero que son necesarias para construir algo que tal vez sí nos pueda ir encontrando en común. Lo primordial, y creo que algo de lo que acaba de comentar Rueda tiene que ver con entender que se tiene que luchar y participar
sí por alcanzar el ejercicio del poder, pero no es el poder por el poder, tiene que ir en una ruta de servir a los demás. Entender la realidad de las colonias, los pueblos, los barrios, y bajo ese entendimiento buscar acciones y estrategias colectivas y de trabajo de participación de esta pluralidad en beneficio de los demás. Es muy claro entender que Azcapotzalco es una alcaldía además muy bonita, y no solo porque vivamos aquí, sino que tiene una riqueza social, cultural, económica, de desarrollo muy importante, y que la participación de la izquierda no puede estar ajena en entender esos procesos, y que finalmente tenemos que transitar por postulados generales a los particulares y ver cómo se van conciliando. La izquierda plantea de entrada como un punto necesario la construcción de un estado de bienestar, y eso es algo de lo cual parte la lógica de servir a los demás. Y entonces yo creo que en eso se ha avanzado, aunque sí es más claro que Azcapotzalco hay muchas voces. ¿Proyectos por realizar en Azcapotzalco? Sí, yo creo que acá también tendríamos que pensar que cuando estamos hablando de la izquierda en Azcapotzalco y de los proyectos, vamos a tener que hablar de política. Porque eso es fundamental, entendiendo nosotros aquí que la izquierda, y como nosotros percibimos también a la política dentro de Morena, está muy claramente definido que la política para nosotros es un trabajo de servicio a la comunidad. Y el trabajo de servicio a la comunidad tiene que ser fundamentándose también en lo que a nivel nacional y a nivel local hemos estado siguiendo a través de la Cuarta Transformación. Es decir, como lo dice muy bien Andrés Manuel López Obrador, los 3 puntos fundamentales de su política son, en primerísimo lugar, el combate constante contra la corrupción. Número 1. Número 2, primero los pobres. Y número 3, la revolución de las conciencias, porque si no hubiese ese cambio de mentalidad continuaríamos anclados en las costumbres feas que privaron en la política durante el periodo neoliberal. Por eso nosotros aquí agregamos un 4º punto, que es la participación ciudadana, porque sin él los 3 primeros no podrían concretarse. Y cuando nos mencionas ¿qué actividad podríamos realizar aquí en Azcapotzalco? Bueno, por supuesto que nuestra visión inicial es recuperar Azcapotzalco para Morena, porque estamos en este momento con un gobierno que no es de Morena, y nosotros requerimos que Morena vuelva a instalarse como un gobierno aquí en Azcapotzalco para atender totalmente a toda la demarcación o alcaldía. Dijo bien hace un momento el compañero Gerardo, Azcapotzalco es un lugar muy agradable, es atractivo. Aquí mismo, a un lado de donde estamos con esta entrevista, está la Catedral de Azcapotzalco, y eso lo menciono porque es un lugar histórico. Así es. Aquí se realizó la última batalla para lograr la independencia de México. Resaltamos eso para decir que tiene valor histórico. Ya no hablemos del Azcapotzalco prehispánico, que fue realmente un imperio hermoso, inmenso. Pero si vamos al presente, al momento actual, pues Azcapotzalco tiene, como muchas otras alcaldías, en primer lugar, el tema del agua. Y el tema del agua es algo que necesitamos abordar de una manera consciente, que llegue suficiente agua a una buena cantidad de colonias que hay dentro de la alcaldía. Ese es un tema que hay que abordarlo, pero de una manera consciente, no nada más como deseo, sino con realidad. ¿Por qué es el problema del agua? Porque las cañerías están muy viejas, o porque hay tandeos que se hacen convencionalmente. Siempre hay que buscar las causas e ir a esa causa o a las causas que determinen esa falta de servicio dentro de la misma comunidad. Ahí empezamos con un problema, pero
vuelvo a decir, para no acaparar la palabra, le cedo también aquí al compañero Ronald. No, yo creo que dos puntos muy importantes en este tema de los proyectos. Uno, Azcapotzalco, Rueda delineaba lo que a nivel nacional son como los ejes básicos del principio y el trabajo que estamos haciendo. En lo que corresponde a Azcapotzalco, que evidentemente vamos en la misma ruta que ha marcado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, el punto de la participación ciudadana es elemental. Y Azcapotzalco ha demostrado que el nivel de participación en la gran mayoría de sus habitantes es muy amplio y además tiene una peculiaridad, sí es una participación consciente. Y eso se ha visto porque el pueblo de Azcapotzalco ha tenido la sabiduría de juzgar a sus gobernantes. Cuando las cosas se hacen bien, se les reconoce. Cuando hay errores, también lo han puesto sobre la mesa y en los procesos de elección se ha visto. ¿Qué se tiene que hacer en diferentes etapas por Azcapotzalco? Pues ya lo comentaba Rueda, Azcapotzalco de entrada en la parte cultural y de tradiciones tiene todos los elementos para volverse el polo de referencia cultural del norte de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos historia, desde el pueblo tepaneca hasta nuestra actualidad. Es la alcaldía con más pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Perdón que hable, eso quiero sobresaltar. Ajá. Porque lo voy a decir con todas sus letras, con el respeto de todos ustedes, se olvidan de los pueblos. Y aquí hay muchos pueblos. ¿Quién me podría decir al respecto de esto? Porque la verdad nos han olvidado. Sí, por mucho tiempo sí es muy cierto, se han creado modelos de gobierno que no han reconocido la importancia de los pueblos y barrios originarios. Hay tradiciones, hay cultura, se tiene que respetar su propio entorno, el propio diseño de infraestructura y del desarrollo urbano que tiene que vivir. Hoy Azcapotzalco pues tiene que considerar elementalmente la autodeterminación de estos pueblos y el reconocimiento de estos pueblos. Desde la izquierda que se ha construido en Azcapotzalco lo tenemos muy claro y evidentemente en las etapas que se ha venido sufriendo, porque también hay que decirlo con todas sus letras, durante mucho tiempo la derecha gobernó la ciudad, luego el tema de Azcapotzalco. Y el posicionar un proyecto de izquierda ha tenido que transitar primero por garantizar un estado de bienestar, el tema de la infraestructura y el desarrollo mismo que ha tenido la ciudad. Y el parte que le ha pegado mucho a los pueblos y barrios originarios tiene que ver con el desarrollo de la vivienda, por ejemplo. Le pega a los pueblos y barrios originarios. ¿En qué sentido? Pues el crecimiento desmedido, porque Azcapotzalco ha sido una alcaldía que ha sido un foco de atención para el desarrollo inmobiliario, porque evidentemente tenemos amplias zonas donde se han visto como un polo atractivo para estos proyectos. Muchos han caído en los pueblos y barrios originarios y no ha habido como desde el marco jurídico hasta una política de gobierno que realmente logre una defensa real pues de que eso no se lleve a cabo. Entonces tiene que diseñar y tiene que transitar por un modelo que realmente vaya equilibrando, porque si bien existe la necesidad de la vivienda, también se tiene que lograr un equilibrio para el respeto de muchas zonas que son de mucha importancia cultural e histórica en nuestra época. Al final de cuentas le pierden la esencia como tal, ¿no? Por tanta saqueo, por así decirlo. Sí. Bueno, aquí cuando hablamos del tema de los pueblos y barrios de Azcapotzalco, lo podemos enfocar en tres áreas. La primera es la parte histórica. La segunda es la parte de las necesidades que hay dentro de los pueblos y barrios. Y la tercera es los planteamientos para que se viva mejor también en esos lugares, pero también bajo la égida de una palabra que es fundamental siempre: respeto. Respeto a las tradiciones, respeto a la historia. En Azcapotzalco todos los días escuchamos repiques de campanas en todos los barrios, porque los barrios y colonias están siempre amparados por una iglesia
y por el santo patrón de esa iglesia. Entonces, durante todo el año hay festejos de carácter tradicional y religioso. Y esa es una tradición que nunca debe de desaparecer, porque son realmente comunicaciones, puentes de comunicación con un pretérito respetable, pero que a la vez estimula y motiva a la gente de ahora. Se van transmitiendo las partes de la herencia cultural por generaciones. Esa es la parte histórica. Pero la parte de las necesidades de los pueblos que estuvo hace un momento mencionándolas Gerardo, tiene que ver obviamente con la absorción del progreso material que puede haber en todas las ciudades, la extensión, y como Azcapotzalco es una población que tiene una superficie, diríamos, pequeña en comparación a otras demarcaciones o alcaldías, pues tendría que crecer hacia arriba, ¿no? Con el desarrollo de proyectos inmobiliarios que luego son de muchos pisos, pero que afortunadamente estamos en la búsqueda de frenarlos o de canalizarlos adecuadamente. Porque si estos proyectos se desarrollan en sitios en donde, lo vinculo con lo que hace un momento estaba diciendo, la necesidad del agua. Estos proyectos inmobiliarios lo que van a hacer es justamente dañar a lo que está en su entorno. Se tienen que hacer estudios muy claros y muy buenos para que el beneficio sea para todos. Y en esas condiciones hablo de un problema, el agua y el progreso dentro de las comunidades que existen aquí en Azcapotzalco. Pero así también puedo hablar también de cómo cuando se construye algo que implica mayor número de personas viviendo dentro de determinadas áreas de Azcapotzalco, también consigo hay que advertir que van a venir algunos problemas más. Más gente, también más servicios. Y más servicios, también más atracción a veces para delincuencia. Ese es otro problema que hay aquí en Azcapotzalco, ¿sí? Buscar que se maneje la delegación con un clima de mayor paz, de mayor tranquilidad. Que de cierta manera, entonces, por lo que me está dando a entender, no lo hay. No, Pues no, la verdad no. De hecho, hoy las encuestas y estudios de opinión marcan que Azcapotzalco, lamentablemente, hoy en este año, estamos en el segundo lugar con tache en materia de percepción de inseguridad. La segunda alcaldía con mayor percepción de inseguridad en toda la Ciudad de México. Se abandonó la vinculación constante por parte del gobierno de la alcaldía en la atención a necesidades básicas en materia de seguridad. Hay zonas de Azcapotzalco que le competen por la dinámica social a la alcaldía que no se han atendido, como el tema del alumbrado público, como el tema de los servicios urbanos. Tú encuentras lugares que a cierta hora ya están abandonados, y algunos de esos lugares son increíblemente hasta espacios públicos, de encuentro público, como mercados. Te doy un ejemplo, el mercado de la colonia Progar, que es el segundo mercado más importante de Azcapotzalco. Si tú vas a las 7 de la noche, ya es un mercado que empieza a generar una percepción de inseguridad, porque no hay un mantenimiento, porque no tiene iluminación constante, porque el entorno mismo te arroja una percepción, y se generan además. La tenta para delinquir. La tienda para delinquir. Y, por ejemplo, ha habido un proceso muy interesante y para el estudio, pero muy preocupante para quienes vivimos en Azcapotzalco, porque se ha elevado mucho la presencia de actividades ya de un crimen más organizado. Se es más latente. Hay zonas de Azcapotzalco donde casi todos los días escuchas balazo, ¿no? Entonces, si bien es una responsabilidad compartida entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la alcaldía, el gobierno de la ciudad sí ha lanzado un proceso de trabajo constante en las comunidades. El gobierno de la ciudad sí ha estado atendiendo con lo que le compete las acciones en materia de seguridad, pero donde se ha dado el abandono, por ejemplo, es al tema de la alcaldía y en la función de responsabilidades. Eso es a lo que voy, porque al final de cuentas se le tiene que hacer entonces el atento llamado a la alcaldía, porque se supone que está actuando lo que es el gobierno. ¿Qué pasó con la alcaldía? Porque no puede ser posible que se estén
perdón que lo diga con todo respeto, mal manejo, quiero entenderlo, de todo esto que se llama seguridad para la alcaldía. Sí, te voy a dar por qué sostengo y hay ejemplos de eso. El gobierno de la Ciudad de México ha hecho un modelo de policía de proximidad, rehabilitan el tema de cuadrantes, los sectores, las reuniones de seguridad, pero hay acciones que sí le competen a la alcaldía que al momento no se han llevado a cabo. Por ejemplo, el crecimiento de los llamados giros negros o las chelerías, que eso sí compete a las verificaciones que tengan que estar llevando a cabo la alcaldía y que no hay un control en ese sentido. El crecimiento del comercio en vía pública desmedido, incontrolado y que muchas veces hasta en la vía pública ya hasta venden cervezas, se vuelven antros clandestinos ya en las noches y no hay una regulación y la alcaldía es a quien le corresponde la gobernabilidad del espacio público en las colonias. Ese es uno de los ejemplos que detona después procesos de inseguridad y de violencia. Bueno, yo creo que yo estuve terminando la intervención anterior con la palabra paz. Pues ¿quién no va a querer vivir en un ambiente pacífico, claro, en donde la seguridad también se traduzca en un modelo de vida en el que se respire también gusto por estar viviendo, sin que estén las zozobras constantes de que pueda haber una balacera, como lo estuvo diciendo hace un momento Gerardo? Yo creo que ese es un punto esencial dentro de el bienestar que siempre estamos buscando para la ciudadanía. Paz primero, y por lo tanto buscar que las causas de la violencia que hay aquí en Azcapotzalco se vayan también abordando sensata e inteligentemente por la misma alcaldía, pero en este caso esa es también una aspiración nuestra dentro del deseo de volver a tener aquí un gobierno de Morena, porque el dinamismo del aprendizaje es muy bueno. Vamos aprendiendo lo que en el pretérito no se hizo bien y hacerlo, cambiarlo totalmente y construir, por lo tanto, no solamente preocuparse por el centro de Azcapotzalco, por ejemplo, sino preocuparse por toda la periferia de Azcapotzalco, donde existen sobre todo este tipo de situaciones. No quiero hablar particularmente de ningún sitio porque también sería como denigrarlo y no me gusta puntualizarlo así, pero en general sí está esta situación como un reto para nosotros. Y dijo hace un momento Gerardo que la ciudadanía de Azcapotzalco siempre ha sido muy colaboradora y en ese sentido la colaboración se puede dar no solo entre los mismos ciudadanos, sino con la misma autoridad, y eso es fundamental porque eso es el puente de comunicación que debe existir entre la autoridad y la comunidad. En este caso, Morena también quiere participar en eso, precisamente convirtiéndose en puntos de unión para que se pueda hacer un gobierno mejor, y eso podríamos también nosotros decirlo, que dentro del próximo 2024 vamos a hacer lo posible y hasta lo imposible porque la ciudadanía, que siempre ha estado del lado izquierdo aquí en Azcapotzalco, recupere también esa sensación de gusto por ser comunitarios. Hasta ahí, en este momento. Yo quisiera abonar en esos dos puntos. Azcapotzalco, y es lo que le ha faltado al actual gobierno de la alcaldía, no puede romper una visión metropolitana. Compartimos vida diariamente con dos municipios muy importantes del Estado de México, que es Tlalnepantla y Naucalpan. Y son dos municipios en cuya franja de colindancia con nuestra demarcación compartimos problemáticas muy importantes. Dos son los puntos que se están mencionando aquí, el tema del agua y el tema de la seguridad. Y lo que sí se venía avanzando en los gobiernos de Morena era en la construcción de alianzas con los gobiernos tanto de Tlalnepantla como Naucalpan en el diseño de estrategias. Sobre todo en la época de los anteriores gobiernos de Morena se llevaban a cabo muchas acciones conjuntas en zonas muy importantes como la Unidad del Rosario, o las zonas de ampliación San Pedro, las zonas de los pueblos. Eso, al menos en la visión y en los hechos,
se ha perdido con el actual gobierno, el que está ahorita de la alcaldía. En el tema de agua, el problema del agua no es solo un problema de Azcapotzalco, es un problema de la ciudad misma. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ya el debilitamiento de todos los mantos acuíferos de los cuales se abastece la ciudad. Y a eso hay que sumarle todo el deterioro de la infraestructura en materia de la red hidráulica. Hoy el 40% del agua que se suministra a nuestra demarcación y prácticamente ocurre en la ciudad, pues se va en fugas. Y hoy no hay una acción coordinada desde el gobierno de la alcaldía que se vea direccionada al cambio de la infraestructura en ese sentido. La jefa de gobierno anunció inclusive, y eso es algo que se va a estar dando ya a partir del siguiente año, una inversión muy grande para el cambio de la infraestructura en materia de red hidráulica en la ciudad. Pero eso no transita solo por el gobierno de la ciudad, los gobiernos de alcaldía también tienen que asumir una responsabilidad para el mantenimiento de la infraestructura. Entonces ahí parece que no ha habido mayor avance, al menos en el diseño presupuestal que marcó la alcaldía para este año, el agua no fue una prioridad. Y bueno, habría que ver porque ya estamos a un mes de que empiecen a plantear su presupuesto para el siguiente año, vamos a ver cuáles son las prioridades nuevamente de la alcaldía. Pregunta para los dos. 30 de julio, ¿qué se espera? 30 de julio. ¿Quieres empezar a hablar tú? Por favor, porque siempre he comenzado yo. Ahora Muy bien. 30 de julio, para que lo sepan todos quienes nos escuchan, nos ven, Morena va a vivir un proceso de renovación de sus dirigencias, desde lo que marcan los estatutos, la parte de las bases hasta la dirigencia nacional. Es un proceso que no se vive desde el 2015 como tal. 2015 fue la última vez que se logró llevar a cabo los llamados congresos distritales y la elección de los consejeros estatales, congresistas nacionales y la renovación de las dirigencias. En 2019 se quiso hacer un esfuerzo en ese sentido que no resultó exitoso porque hubo diferentes situaciones y total que todo derivó en una impugnación ante el Tribunal Electoral que anuló por completo ese proceso. Y entonces el 30 vamos a ir a una nueva convocatoria, el llamado una nueva convocatoria que lanza el Comité Ejecutivo Nacional, que parte de principio en la elección de los nuevos consejeros y congresistas, tanto estatales y nacionales. Nada más para que todo el mundo tenga claridad que se va a elegir este sábado, día 30. Se van a elegir 5 hombres y 5 mujeres por cada uno de los distritos electorales federales, que serán quienes transitarán a otro espacio a representar a cada uno de sus distritos y demarcaciones en la renovación de las dirigencias, que igual ahorita le dejaré ahí a mi compañero Rueda para que nos explique a detalle y lo podemos reforzar. Pero ¿qué es la figura que va a representar cada uno de estos 5 hombres y 5 mujeres? Eso es lo que hoy quería preguntarte, ¿qué posición, qué relación van a tener estas 10 personas? De acuerdo a los estatutos de Morena, cada uno de estos compañeras y compañeras representa 3 figuras. Ser coordinador distrital de Morena, consejero estatal de Morena y congresista nacional de Morena. Y entonces en cada etapa irán a representar a cada uno de los distritos a estos diferentes espacios, ¿no? Rueda para que... Sí, considero que cuando nosotros hablamos de esta elección y se habla de una elección como se ha venido realizando en la convocatoria que se presentó para llevar a cabo este proceso del día 30 de julio, se menciona que es una convocatoria para los compañeros consejeros nacionales, no consejeros nacionales, sino consejeros estatales, y que van a ir también a asumir los 3 papeles o funciones que acaba de mencionar Gerardo. Es muy importante que la ciudadanía también perciba el valor que tienen estas funciones, porque es el principio de vinculación entre la base y el resto de Morena. Se convierten realmente en un medio de comunicación necesarísimo, porque lo que piense la base de Morena y de la ciudadanía tiene que transportarse y también trabajarse en favor de la misma comunidad.
bajo esa circunstancia, el coordinador distrital tiene que trabajar apoyando los trabajos del partido para que éste tenga más presencia y actividad en toda la comunidad de Azcapotzalco. Pero tiene también que ser consejero estatal, y el consejero estatal tiene la obligación de tener una sesión cada 3 meses para que en esa sesión se lleguen a acordar acciones que permitan que crezca también en 2 cuestiones el partido. Uno, en conocimiento a fondo del mismo por parte de la ciudadanía. Y 2, en el servicio que puede dar el partido a la propia ciudadanía para acompañarla en la búsqueda de soluciones cuando hay problemas. Eso es muy importante. Sí, que vayan de la mano junto con la ciudadanía. Exactamente. En acuerdo mutuo. Claro. Y, por supuesto, la tercera función que se tiene es acudir a los congresos nacionales, y cuando se acude a los congresos nacionales, ahí se toman las decisiones que implican a todo el país, desde el punto de vista de la acción del partido. Si esto también es una responsabilidad grande, por eso la ciudadanía de Azcapotzalco, y en este caso particularmente la gente de Morena en la demarcación, en la alcaldía, va a acudir este sábado 30 para depositar su voto en favor de quienes en un momento dado tengan la posibilidad de ser electos. Hay unas listas muy amplias para que tanto las 5 mujeres y los 5 hombres que estaba mencionando en su momento Gerardo, aparezcan sus nombres y la ciudadanía pueda decidir por quién. Hay distintas formas de enfocar también el mundo político dentro de el propio Morena aquí en Azcapotzalco, pero todas coinciden en la defensa de la Cuarta Transformación y buscar que este programa nacional se haga patente también aquí en Azcapotzalco. Por ejemplo, en el caso también de quienes en un enfoque muy correcto de la parte democrática que debe de existir dentro del partido, pues estamos trabajando también en lo que denominamos convención de Morena en Azcapotzalco, los convencionistas de Azcapotzalco. Es una parte de lo que es el partido y buscamos que esa opinión que se tenga también sea tomada en cuenta por el resto de los morenistas de Azcapotzalco y que eso permita un ambiente democrático en donde intercambiemos impresiones, intercambiemos también puntos de vista, que al final de todo ese intercambio de ideas surgen mejores ideas para todos dentro de Morena, en Azcapotzalco, y por lo tanto repercuta en beneficio de la comunidad. Eso te podría yo decir en este momento. Yo inclusive agregaría, para empezar, el posicionar cuáles son estas figuras. De entrada no son cargos pagados, son cargos honoríficos. Y es muy importante ponerlo en la mesa porque es parte de la aportación que quienes hemos participado en esos espacios, pues sabemos que se tiene que abonar al movimiento. ¿Cuál es la relevancia y la ruta crítica que se va a vivir a partir del sábado? Que los compañeros y compañeras que van a emanar el sábado van a tener la responsabilidad o bajo su peso el voto en otras 2 etapas más para la renovación de la dirigencia. Por ejemplo, el día sábado se hace este proceso de ejercicio democrático distrital. Esperamos que transite, que no haya conflictos, situaciones, tendrá que ser así porque hoy lo más importante no es la situación interna, sino la batalla que se está dando por la transformación del país. Y en 15 días, quienes salgan electos y electas tendrán una cita para la conformación de la Asamblea Estatal del movimiento. Esa asamblea que tendrá que ser integrada en la Ciudad de México al menos por 240 consejeros y consejeras y serán quienes elegirán al nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Y después, el 17 y 18 de septiembre, estos mismos compañeros y compañeras están convocados al Congreso Nacional de Morena. Se espera que se conforma por 3,000 congresistas nacionales que tendrán la responsabilidad de conformar 2 órganos de dirección muy importantes para el partido, movimiento. Uno es el Consejo Nacional de Morena.
De esos 3,000 congresistas nacionales se tendrán que elegir a 300 compañeras y compañeros que se conformarán al Consejo Nacional de Morena, que es quien avala muchas de las resoluciones que se toman al interior del partido. Y se renovará, a excepción de la dirigencia que corresponde a la Presidencia y Secretaría General, el resto de carteras del Comité Ejecutivo Nacional se renovarán en ese proceso entre el 17 y 18. Esa es la ruta crítica que vamos a vivir por eso la trascendencia de lo que va a iniciar el día sábado en todo un proceso de nuestro movimiento. Y quizá valdría la pena agregar a todas estas responsabilidades que acaba de mencionar Gerardo, también como se va a asistir con la representación de toda la comunidad de cada una de las alcaldías, estos consejeros que van a ser congresistas nacionales también van a participar en la aprobación de la actualización de los documentos básicos de Morena, que es algo muy importante porque se tiene que discutir qué debe cambiarse dentro de los instrumentos que Morena tiene para poder regirse sus documentos básicos, qué debe permanecer y qué definiciones deben de incorporarse, porque la diferencia entre estos documentos que rigen a Morena es que estos nacieron en la época en la que Morena era un partido de oposición y hoy es un partido en el gobierno. Y obviamente hay necesidad de hacer algunos cambios, algunas transformaciones, y ahí se requiere 3 cosas. Que cada uno de los consejeros también esté muy consciente de aportar sus propias ideas, ¿sí? Ese es un punto. Un punto muy importante. Sí, y no solamente de aportar sus propias ideas, sino también de compartirlas con los demás para llegar a consensos, que es algo muy necesario dentro del mundo de la política, ¿sí? Claro. Que no predomine solamente el pensamiento de alguien, sino tiene que ser consenso. Claro. Y el tercer punto, que también es para nosotros muy importante, es que esto sea compatible con la visión que tiene Morena a nivel nacional. Y Azcapotzalco es parte de la nación. Pregunta, ¿ustedes tienen alguna posición referente a Morena? Pues en mi caso he sido un compañero que viene no solo del proceso de fundación de Morena, sino desde mucho antes. Me ha tocado vivir esta historia desde antes del gobierno legítimo y eso evidentemente marca una posición. ¿Cuál es la posición que tenemos en mi caso? Es la de defender un proyecto que haga que Morena siga siendo un instrumento donde se conduzca el proceso transformador que está viviendo el país. Tenemos que defender a Morena con la mística que hoy y los principios con los cuales acordamos y votamos en los congresos distritales del 2012 de un partido movimiento y no un partido electorero. Esa es la gran diferencia. Eso es a lo que yo exactamente ese punto que yo quería retomar, que bueno que lo acabas de tocar. Te pregunto por qué. Porque a final de cuentas es una izquierda que se quiere manchar por derecha. ¿Qué me puedes decir al respecto? La posición que Morena en ese momento tiene es una necesidad, se convierte en necesidad. La necesidad de clarificar los puntos de vista de los que estamos viviendo el mundo de Morena. Y los puntos de vista es nosotros, para que tengamos un partido que sea orgullo hacia la comunidad y que la comunidad lo sienta suyo, necesitamos construir la autoridad moral de Morena. Ese es un gran reto para todos nosotros, porque la autoridad moral significa que la gente confíe en quien tenga esa autoridad. Y en este momento, si somos sinceros, nos falta mucho para que esta autoridad moral sea visible. Podremos sentirla algunos de nosotros, pero esto también tiene que rebasar al partido
dentro del partido e ir hacia afuera, y hacia afuera que el partido se conozca y que cada vez más habitantes de nuestro país digan: yo estoy con Morena porque es un partido que cumple, es un partido congruente. Esa autoridad moral hay que construirla día tras día. Hace un momento hablábamos de la política de servicio. A través de la posición y de la actitud y de la acción del servicio que tengamos hacia la comunidad, acompañarlos, sentir eso, acompañar a los propios movimientos sociales. Hasta ahí lo dejo en este momento. Yo sí quisiera reforzar esto, y el planteamiento es: ¿por qué un partido movimiento? Y esa fue la discusión en los congresos distritales del 2012 como preámbulo a la construcción ya de Morena como un partido político, porque se dio un amplio debate en aquel entonces. Era porque si nosotros nos definíamos como un partido a secas, obviamente el móvil de la discusión interna del partido va a ser solo las candidaturas, y no importa quién vaya a las candidaturas. Si quien vaya garantiza, aunque no comparta nuestros principios ideológicos, pues ese nos garantiza y con ese nos vamos. Ese fue el rechazo de facto de los congresos distritales del 2012. Lo que se planteó es que lo relevante del movimiento tendrían que ser las causas, las luchas que estuviéramos emprendiendo, siempre y cuando estas fueran en beneficio de la colectividad y del pueblo. Eso tendría que ser el punto de unificación, y por lo cual nos tendríamos que movilizar en torno al partido. La necesidad del partido es porque claramente hoy la Constitución y toda la reglamentación electoral especifica que solo puedes llegar al poder a través de un partido, y que si no era eso, tal vez si la reglamentación hubiera abierto la posibilidad a movimientos, organizaciones, tal vez Morena no hubiera tenido que tomar la definición de volverse un partido. Y el gran riesgo del que nos encontramos hoy, que es parte de la posición política que asumimos en la defensa del Morena movimiento, es que sí estamos en una franja de riesgo donde la pugna interna por las candidaturas sea el debate prevaleciente, y yo creo que habemos varias voces que estamos diciendo no, eso no puede ser el debate primordial. Lo que tiene que ser el debate primordial es cuáles son las luchas que va a acompañar el movimiento. Sí es importante los perfiles, pero tampoco es abrir la puerta por abrirla a posiciones que no coincidan con nuestros principios. Claro. Creo que el hecho de mencionar aquí la palabra coincidencia es como un buen punto probablemente para darle cierre a esta conversación tan interesante que hemos tenido, porque la búsqueda de coincidencias también es la eliminación de egocentrismos. Eso es importantísimo, porque el egocentrismo que ha venido a ser parte de la lamentable cultura que nos heredaron los neoliberales en este periodo largo de 36 años, hace que la gente esté concentrándose más en sí misma y en sus propios beneficios. Pero nosotros buscamos el retorno claro del colectivismo, en donde los demás importen tanto como uno mismo, y en consecuencia el estar transmitiéndonos unos a otros valores que se perdieron va a volver a que las generaciones nuevas ya no se fijen solamente en estar viendo el celular todo el momento, sino las generaciones nuevas se fijen también en leer, por ejemplo, que es un abandono que se ha tenido, y que de ahí surjan nuevas generaciones y núcleos que puedan permitirse darle también cabida a la reflexión, y no solamente a lo que digan otros, sino también a su propio pensamiento, que eso es una cruzada para que las personas le den valor a esto que estoy señalando. Hasta ahí lo dejo. Pues la realidad es que Morena también tiene un reto, y el reto transita por que si queremos también la defensa de esta división de partido-movimiento, tenemos que entender que todo mundo, inclusive la base histórica que dio origen a este movimiento, no podemos abandonar la causa social, el comunitarismo. No podemos abandonar los pueblos, barrios, colonias. Todo el tiempo tenemos que estar ahí, acompañando los procesos de organización en la defensa de las luchas. Y yo creo que es un tema clave en lo que menciona Rueda del colectivismo.
No podemos construir estas visiones individualistas, pero eso solo se va a lograr si logramos que nuestro movimiento esté todo el tiempo en el territorio, en las colonias. No nos podemos convertir en partidos de elecciones, que solo salimos a pedir el voto cuando vienen procesos electorales y después nos olvidamos. Y yo creo que eso es parte del malestar en la cultura política de todos los partidos, y hoy el reto de nuestro movimiento es un proceso de organización territorial. Y en eso estamos dispuestos a estar abonando, ¿no? Es parte de nuestra posición política. Pues ahí está, señores. De verdad, muchas gracias por esta charla. Muy amena, de verdad, me quedé con muy buen sabor de boca. Espero esta sea la primera de tantas. Claro que sí. Hay mucho de qué platicar, mucho que debatir, pero sobre todo a conciencia y sobre todo con mucho para generar, como usted lo acaba de decir, para las futuras generaciones líderes. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, que sigas con tu labor, que hemos escuchado que es muy buena en el proceso de la comunicación. Gracias. Muchas gracias por Gracias a ustedes. Señores, una vez más, Leo Díaz, ya saben, muchas gracias por que estamos acompañando. Ya saben, dedito arriba, compartan, suscríbanse, cajita de comentarios si me hacen el honor, un favor. Y aquí vamos a seguir echándole ganas como siempre. Muchas gracias, señores, cuídense mucho. Hasta luego.